Vámonos al libro de Éxodo, Éxodo 17. Y yo quiero que hablemos allí de Dios está entre nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está entre nosotros? Porque quiero que no lo pongan los muchachos allá en la versión NBLA, porque me encantó esa versión. Y yo quiero que leamos allí rápidamente esos 7 versículos. Estaremos caminando en el libro de Éxodo, pero lo primordial y lo principal es que el Señor quiere que ustedes y yo sepamos que Él está entre nosotros, pero que no solamente que Él está entre nosotros, sino que Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo venía en el camino, yo le decía: Señor, a la luz humana no es posible que yo llegue a dar el mensaje. Cuando yo veía este tapón y literalmente parado, yo le decía: pero para ti no es imposible. Y yo estaba oyendo, yo venía cantando las canciones que ustedes estaban cantando, porque yo estaba conectada. Claro, yo lo traía ahí en el carro, yo venía adorando, se oían bien nítidos ahí los muchachos cantando y la hermana Sandra orando y todo lo demás. Y yo estuve ahí, pues yo dije: yo lo voy a ir disfrutando desde aquí para estar en conexión con ellos. Y yo le decía: Señor, de lo que tú me has dado para hablar hoy, dice que tú estás con nosotros y que tú estás entre nosotros, que tú tienes el poder. A mi corta visión humana y mi poca capacidad humana, para mí es limitado y para mí es imposible que yo pueda llegar. Pero para ti no es imposible. Limpia ese tránsito. Y bueno, el Señor comenzó haciéndolo. Yo venía cantando con los muchachos y palmateando y lo demás junto, porque en mi conexión vi que habían algunos más en conexión también. Y yo le escribí, le dije: voy en camino. No sé si los muchachos lo leyeron, pero yo le decía: Señor, y hablé con el pastor, le dije: si tú ves que no llego, arranca. Pero yo quería dar mi mensajito, es lo que yo he sentido hoy en mi corazón. A mí, yo soy quizás de las pocas personas que se angustia por no poder llegar a un culto, de verdad se los digo. O de las muchas que se angustia, porque hay mucha gente que se angustia de no poder llegar. Y yo le dije al Señor: Señor, yo llego aunque sea para lo último, pero ahí llego. Pero Dios me lo permitió. Entonces, fíjense por qué mi entusiasmo y mi pasión por hablar en esta noche de este tema. Dios está entre nosotros. Porque el pueblo de Israel por momentos llegó a dudar que Dios estaba con ellos. Y tuvo muchos episodios de duda de que Dios estaba con ellos. Nosotros no hemos visto los milagros que Israel vio. Nosotros físicamente no hemos visto algunos milagros como los vivió el pueblo de Israel. Por ejemplo, abrió el mar en dos para que el pueblo cruzara. Eso es un milagro poderoso. Eso es aparte del tema de las plagas que ellos pudieron ver que Dios mandaba al pueblo de Egipto, a Faraón, y que al pueblo de Israel no le tocaba. Pero aún el pueblo así seguía terco. Entonces, nosotros somos el Israel espiritual y por momentos nos parecemos tanto a Israel, mis hermanos. Así como el Señor se entristecía y se enojaba con Israel, en este tiempo también se entristece y se enoja con nosotros. Él es Dios, Él es bueno, Él es misericordioso, pero aborrece muchas cosas que usted y yo hacemos. Como por ejemplo cuando dudamos, como por ejemplo cuando decimos que creemos en Dios y al primer momento, a la primera situación que estamos viviendo, dudamos. Y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Dice así: yo voy a leer otra versión que a ustedes les va a gustar, los muchachos lo van a poner aquí, es la versión NBLA. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés.
¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Estaba asustado, ya talló. Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? El 4, repetimos el 4. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua para que de ella, para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso aquel lugar por nombre de Masat, que quiere decir prueba, y Meriba, que quiere decir contienda, o por la contienda de los israelitas, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Por qué el título? Dios está con nosotros. Fíjense cómo el pueblo de Israel, aún en medio de que el Señor le ordenó a Moisés que tocara la peña para que produjera agua, y vieron el agua, y aún así decían: ¿está Dios con nosotros o no? Eso es un interrogatorio como de alguien que tiene duda. El pueblo murmuró contra Moisés, el verso 3 lo dice, no me voy a devolver por el tema de ganar el tiempo. Dice: desde que el pueblo tuvo sed de una vez, comenzó a acabar con Moisés y a decirle que por qué me sacaste de allí, que por qué me trajiste para acá, que allá yo estaba más cómodo. Muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. Señor, el diablo nos ministra, en el mundo yo estaba mejor. Hay muchos que lo dicen. ¿Por qué dejé aquello si yo estaba mejor? Ahora estoy pasando la 1001, porque el pueblo de Dios no puede verse pasando la más mínima prueba. Lo primero que comience a murmurar contra Dios, a quejarse contra Dios, a criticar el entorno y a decir que por qué yo no me quedé allá. Es decir, el pueblo de Dios murmuró y vamos a caminar, porque fíjense que Dios le permitió situaciones al pueblo de Israel para mostrarle a Moisés cómo era que el pueblo realmente pensaba. Moisés amaba ese pueblo, pero Dios conocía la situación que vivía el pueblo y Dios sabía que por ejemplo, Dios sabía que cuando le dijo a Moisés: llévalo hasta el frente del Mar Rojo, Dios sabía que no había para dónde coger por ahí. Y Moisés obedeció y lo llevó. ¿Por qué Dios le dijo eso? Llévalo ahí, porque aunque no lo dice en la palabra, dijo: ahí los voy a probar de nuevo. Y fueron probados. Fueron probados. Dios sabe todas las cosas. Por eso, 3 situaciones se dieron que las vamos a caminar. Miren, cuando Dios le ordenó a Moisés sacar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios tenía varios propósitos. Cuando Dios te llama a ti de tu camino de pecaminosidad, de perversidad, de desobediencia, Dios te trae porque tiene propósito contigo. ¿Cuánto lo creen? El pueblo fue probado en su fe y en su confianza a Dios, como usted y yo somos probados día a día. Cuando decimos probado, no quiere decir que es que estamos en una prueba. Hay muchas cosas que prueban en nosotros la fe que tenemos. Por ejemplo, yo fui probada hoy en mi fe, yo se lo pedí, miren dónde estoy, hablándole a ustedes de la palabra. Porque no dejé que Satanás me metiera la duda de: tú no vas a poder llegar, sigue derecho para tu casa, como ministra muchas veces a nuestra vida. No te va a dar el tiempo, pero Dios organiza todas las cosas porque Dios estaba allá y estaba aquí con ustedes. Amén. Yo quiero que veamos 3 maneras en las que Dios probó el pueblo de Israel rápidamente. Primero,
permitió que el pueblo se sintiera acorralado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Y el pueblo murmuró también. Búsquenme Éxodo ahí 14, del 9 al 14, para que ustedes lo lean allí y yo lo leo aquí. Dice: los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón y su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pihairot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Israel que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Y por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no lo volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios permitió que los egipcios lo acorralaran. Cuando ellos se vieron entre ese ejército, con los mejores caballos, con los guerreros más fuertes, y el mar, y muchos seguros no sabían nada, dijeron: o nos matan o nos ahogamos. Estaban acorralados y por eso comenzaron a murmurar, porque se les olvidó todo lo que Dios había hecho cuando ellos estaban en Egipto. Segundo, Dios permitió que sintieran hambre y el pueblo murmuró también. Éxodo 16, versos 2 y del 9 al 12, rapidito. ¿Qué dice? En el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Qué hizo? Murmuró también. ¿Por qué murmuró? Porque tenían hambre. Vámonos al 9, para que ustedes vean lo que dice el 9. Dice: luego dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron que la gloria de Jehová aparecía en la nube. Y Jehová dijo a Moisés: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué hizo el Señor? Dejó que sintieran hambre, pero en vez de clamar a Dios, comenzaron a criticar porque lo tenían todo muy cómodo. El pueblo de Israel estaba demasiado acomodado, como muchos de nosotros estamos acomodados en este tiempo. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido. No queremos sentir ninguna necesidad, ni frío, ni hambre, ni calor. Queremos estar chilling, como dicen los muchachos, y que todo funcione bien. Pero entonces es en ese tiempo donde no tenemos ningún tipo de proceso, donde el enemigo entra y nos tienta. ¿Por qué? Por la carne. Porque es la carne la que nos lleva a nosotros muchas veces a fallarle a Dios. En esa situación que Dios permitió que viviera el pueblo de Israel, tenía una solución. Dios siempre tiene una solución. Aunque usted esté pasando por un proceso, Dios siempre tiene una solución. Aunque tú no tengas con qué comprar tu comida de mañana, Dios siempre va a mandar la solución. Aunque tú no tengas con qué pagar el colegio de tus hijos, con qué pagar tu casa, aunque tú no tengas con qué comprar tu medicamento, Dios siempre va a tener la solución. Lo que tú siempre tienes que aprender es a creer y a esperar. Porque Dios, por su amor y su misericordia, nos protege. Porque su amor y su misericordia están por encima de la dureza de nuestro corazón. Porque el amor y la misericordia de Dios estaban por encima de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y por último, un tercer aspecto. Dios permitió que sintieran sed y el pueblo también murmuró.
¿Qué le permitió que sintieran? Y también el pueblo murmuró. Éxodo 17:3, que es donde tuvimos la lectura principal, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? El pueblo de Dios siempre ha sido impaciente y este pueblo siempre sigue siendo impaciente. Nosotros todo lo queremos rápido, queremos soluciones rápidas. Yo se lo digo porque yo también a veces me desespero, que quiero que el Señor todo lo que le pido ahí esté. Cuando le estaba pidiendo que limpiara el tránsito, yo quería que fuera así, ¡ruan!, y tuviera todo limpio. Pero Dios lo hace, pero no al estilo de Grecia Báez, sino al estilo de Él. Porque probablemente Dios quería decir: déjame ver hasta dónde llega la fe de la cual tú le vas a hablar al pueblo. La confianza de la cual tú le vas a hablar al pueblo. Yo le decía: Señor, tú todo lo puedes. Amén. El pueblo de Israel siempre tuvo duda y temor, inconformidad, inseguridad. Pero no es eso lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios siempre está dispuesto a cambiar nuestras circunstancias. ¿Verdad que sí? Dios siempre está dispuesto a cambiar nuestras circunstancias. Dios siempre quiere ayudarnos. Hoy nosotros vivimos por la confianza y la fe que le tenemos al Señor. Dios nos ha dado el gran privilegio a nosotros de ser llamados hijos y coherederos del reino de los cielos. ¿Con quién? Con Jesucristo. Porque a Él enviar a Jesucristo a morir por nosotros nos dio una nueva oportunidad, ¿verdad que sí? A través de su Hijo nos dio gracia. Y por esa gracia hoy nosotros podemos estar aquí adorando a Dios sin estar desesperados, creyendo en lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero hoy también nosotros como pueblo tenemos manifestaciones de dureza en nuestro corazón, hermanos. Muchas veces se nos endurece el corazón cuando nos enojamos contra Dios, cuando vemos que Dios no cambia las circunstancias. Sí, usted se enoja con Dios. No, porque yo nunca le he dicho a Dios: estoy enojado contigo. Sí, pero cuando usted dice: ahora no voy a ninguna iglesia, usted no se lo está haciendo al pastor o a la pastora. Y ahora no voy a estar en ningún ministerio. Ay, mi amor, pero eso no es a mí que tú me lo estás haciendo. Tú te lo estás haciendo a ti mismo o a ti misma y a Dios. Y ahora no voy a dar un chele. Puede hacerlo, hermano. La iglesia se mantiene de pie, aunque tú dé o no dé. Porque el Señor dijo que esta es su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Aprende a ser manso, a recibir tu corrección. Aprende a ser humilde. Aprende a ser paciente, que es lo que nos falta a nosotros como iglesia. Amén. Y como pueblo de Dios. Nosotros al primer problema estamos huyendo. A la primera manifestación de dificultad ya se nos cae la fe. Y en el primer momento que tenemos un problema, una dificultad, el gozo se fue. Y miren, hermano, la mayoría somos así. Y muchas veces nos rebelamos contra Dios, a veces hasta sin darnos cuenta. Sí, porque usted y yo no lo hacemos de maldad cuando decimos: y ahora no voy a orar. Te estás rebelando contra Dios, pero ese no es problema de Dios. Dios no necesita que yo le ore. Dios no necesita que yo le alabe. Dios no necesita que yo le cante. Dios no necesita que yo venga a la iglesia. Dios no necesita que yo dé una ofrenda. Dios no necesita que yo le dance. Tampoco Dios necesita que yo sea el mejor predicador, ni pastora, ni jefe de adoración, ni de danza. Dios no necesita nada de eso. Eso lo necesitamos nosotros. ¿Saben por qué? Porque si Dios nos llamó y nos asignó un talento y nos asignó dones, es para que se lo pongamos al servicio de Él en su iglesia. Pero si usted no lo hace, no le hace daño a Dios, usted se está haciendo daño a usted mismo. Cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra el plan que Dios tiene, que siempre va a ser mejor que lo que tú tienes planificado. ¿Cuánto lo creen? El plan de Dios y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos, aunque el enemigo nos quiera pintar un panorama contrario,
y nos quiera pintar pajaritos en el aire, cantos de sirena y muchas cosas más que engañan al pueblo de Dios, hermanos, no vamos a cambiar el plan de Dios. Porque Dios no se deja presionar por mí, por lo que yo quiero. Porque Dios sabe que muchas veces lo que yo quiero no me beneficia. Dios sabe que muchas veces el trabajo que estoy pidiendo no me va a ir bien. Dios sabe que muchas veces quiero comprarme tal o cual cosa, pero Dios está en el futuro. Muchas personas, Dios no le concede lo que está pidiendo porque Dios sabe lo que hay más adelante. Amén. Dios sigue siendo Dios y Dios está entre nosotros. El pueblo de Israel preguntó, ahora yo quiero saber si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Eso fue un atrevimiento del pueblo de Israel, preguntarle eso a Moisés. En el versículo 7 dice, ¿por qué tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Sí, porque ellos eran Israel. Se creían la gran cosa, como muchas veces nosotros nos creemos la gran cosa. Pero fíjense que el amor de Dios era tan grande por ese pueblo, que con todo y lo que ellos hacían, pidieron comida, que tenían hambre. Dios le decía, ¿por qué murmuran? ¿Por qué no me conocen? ¿Por qué no saben que yo soy Dios? Pero como quiera los alimentaba. Eso se llama amor y misericordia, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que si usted le dice, muéranse de hambre, que se fajen a trabajar ese grupo de vagos, que vayan a sembrar que no han sembrado. Ustedes se fijan. Pero Dios lo que hacía, díganle que a la noche, en la tarde se le va a bajar codornices y en la mañana pan y no sé qué. Y después que criticaron también, estamos hartos de esto mismo. Señores, porque también era con menú. Sí, eran con menú, porque eso que Dios les daba era un alimento, señores, que los sostenía. Pero así mismo somos nosotros, ¿no? Nosotros en la casa nos hacen una comidita y no nos gusta porque queremos un menú. Siempre estamos exigiendo. Y Dios es tan bueno que aún con usted y yo le planteamos un menú, Él concede muchas veces ese menú. Ahora, que ese menú no entre con pecado, hermano, porque ahí sí Dios no entra. Tenemos sed. Ven, vete allí. Vete a la peña. Y allí el pobre Moisés llevó tantas situaciones. Ese pueblo tuvo una gran responsabilidad de que Moisés no viera la tierra prometida, porque lo llevaron, lo exasperaron, Señor. Dice la palabra que Moisés era uno de los hombres más mansos, más quietos. Pero véanme, cuando el Señor le dijo que en otra parte dijo, háblale a la peña, le dio un leñazo a la peña porque lo tenían loco. Realmente uno ahora dice, pero ¿por qué no le hablaste, Moisés, a la peña? Miren, si hubiéramos sido usted y yo, no le hubiéramos dado, no le hubiéramos golpeado, lo hubiéramos dado a patar a la peña, porque no sabíamos, porque Moisés no entendía qué significaba la peña. Y aún así Dios le dijo, háblale, porque en otro lado le dijo, tú la vas a golpear con la vara. Pero en otro lado dijo, háblale, porque la peña tenía una simbología de Jesucristo. Y fue ahí que tuvo, por su desobediencia. Porque el Señor le dijo, te airaste y le diste a la peña. Ya no vas a ver la tierra prometida. Pero Señor, pero Moisés fue manso, porque yo me hubiera fajado ahí a gritarle, y después que tú me has hecho pasar todo este trabajo con toda esta gente que me sacaste de mi confort, que me sacaste, y ahora tú me vas a decir que yo no voy a ver la tierra prometida. Pero Moisés fue manso, señores. Gracias a Dios por la vida de Moisés. Dios no cambia, y así lo dice su palabra. Dios sigue siendo misericordioso y bueno. Dios no nos trata como nos merecemos, hermano, ¿oyeron? Y por eso yo aprendo mucho de la misericordia de Dios. Su amor supera nuestras murmuraciones, iglesia. Su amor supera nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra el Señor? Su amor está por encima de nuestras maldades. Iglesia, el Señor lo único que quiere es que nosotros aprendamos a entender
que Él está en medio de ti, que Él está contigo en cualquier circunstancia en la que tú estés. Que nunca dudes ni cuestiones si Dios está en tu vida, por cualquiera que sea y grave que sea la situación. Solamente Dios se mueve de nuestras vidas cuando andamos en pecado, porque Dios no comparte con el pecado y no habita en un corazón lleno de pecado. Y fíjense, si Dios es misericordioso, que inmediatamente nos arrepentimos, Dios entra en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.